Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que cambiaron para siempre la historia de nuestro país. A lo largo de sus páginas podemos encontrar peripecias de diversos personajes que, actuando de manera perversa, han llegado a convertirse en grandes traidores. En nuestro país no solo hemos permitido que se olviden a nuestros héroes o hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes como si fueran directamente paladines de la libertad y el honor. Este libro es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. ¿Y ustedes qué creen? ¿Debería Susana Díaz responder como responsable de que no se pueda recuperar el dinero de los seres? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Se lo preguntamos porque, muy bien, ya tenemos sentencia, una sentencia relativa al mayor caso de corrupción que se haya vivido jamás en España, pero este asunto pone nuevamente la pregunta sobre la mesa. Muy bien, los culpables están condenados, pero ¿quién devuelve el dinero robado? El nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, compuesto por PP y Ciudadanos, ha puesto en marcha los mecanismos jurídicos necesarios para tratar de recuperar ese dinero robado a los andaluces. Pero no lo va a tener fácil a causa de una maniobra llevada a cabo por Susana Díaz cuando era presidenta de la Junta. La niña de Griñán, que es como la llamaban por haber sido la protegida del anterior presidente, en 2016, cuando estaba al frente del gobierno andaluz, dio la orden de no acusar a los 22 exaltos cargos de la Junta que se sentaron en el banquillo. Retiró la acusación particular de la Junta de Andalucía, que como damnificada era la que podía haber reclamado la devolución del dinero, y cerró de ese modo la puerta a poder recuperarlo. Por eso, en la sentencia que condena a Chávez, a Griñán y a los demás culpables, no se incluye como pena la restitución del dinero sustraído, porque Susana Díaz, cuando era presidenta, decidió no reclamarlo y retiró la acusación. Esta maniobra de Susana Díaz puede ahora pasarle factura, no en el ámbito judicial, sino en el político. Pedro Sánchez, que hace tiempo que quiere deshacerse de ella, puede encontrar en este asunto la excusa necesaria para que abandone la dirección del PSOE de Andalucía. Para Pedro Sánchez no hay mal que por bien no venga. Su partido se ha visto emponzoñado con la condena por el mayor caso de corrupción de la democracia, pero a él le viene bien porque le permite acabar con sus disidentes internos. La verdad es que Susana Díaz hoy ha aparecido en público después de 2 días de silencio y se ha limitado a apoyar a los condenados diciendo que no se llevaron el dinero. Chávez estaba desconcertado y Pepe Griñán hundido, porque piense que no se han llevado ni un duro. Es decir, en esta causa ellos no se han llevado ni un duro, no ha habido financiación ilegal del PSOE, pero sí es cierto que los controles no fueron los adecuados, fallaron y eso permitió que gente se aprovechara y es lo que la justicia tiene que determinar. Unas ayudas que iban destinadas a 7.000 trabajadores, fundamentalmente de la reconversión industrial, de los astilleros de Huelva, de Cádiz o de Santana en Jaén, algunos aprovecharon, como decía, que esos controles se relajaron y defraudaron a la justicia y se encuentran mal y es lógico, también humanamente ha sido muy doloroso. Susana Díaz todavía tiene las ganas de decir no, que si ellos no se llevaron ni un duro y todo eso después de que han sido condenados, uno de ellos a la cárcel, nada menos. ¿Se podrá recuperar ese dinero o se podrá pedir explicaciones a Susana Díaz judicialmente? Bueno, explicaciones siempre se pueden pedir, e incluso judicialmente, claro que sí. Difícil lo de que se devuelva el dinero, porque efectivamente en el procedimiento penal rige el principio acusatorio, por el cual, como sabemos, si la acusación particular no ejerce de tal, pues no se puede perseguir. Y la acusación particular quedó claro que fue retirada por Susana Díaz, y 680 millones largos y toda la responsabilidad civil que derive de estas condenas no se va a poder pedir, al menos en este procedimiento. Se podría abrir... Y una pregunta, ¿y a Susana Díaz se la podría demandar por prevaricación, puesto que tomó una decisión injusta, es decir, no reclamar un dinero público de la Junta? Por supuesto, por eso digo que también se podría abrir un nuevo procedimiento en ese sentido, como también abrir un nuevo procedimiento por vía civil para reclamar estas cantidades. Ahora, en el nuevo procedimiento civil para reclamar esas cantidades, me temo muy mucho que este dinero ni estará ni lo vamos a ver. Y al final, otro agujero para todos los españoles. Bueno, yo aquí veo otra sentencia más polémica. O sea, yo creo que la instrucción de la jueza Laya, la cual la he conocido en los juzgados de Sevilla y he podido, para mí ha sido un honor hablar con ella de temas jurídicos incluido entre sesión y sesión. Y hemos llegado a otra sentencia. Lo que aquí realmente estábamos viendo era la financiación ilegal del PSOE.
porque es que esto no lo podemos separar, aquí se están comprando voluntades, y hemos llegado a una sentencia sobre prevaricación y malversación que es la prevaricación es el artículo 404, el 405, el 406, que es lo que antes hablábamos, a sabiendas de tomar decisiones ilegales, que corresponde a los funcionarios, y la malversación, el 432, el 433, el 434 y 435, el Código Penal, referente a los funcionarios. Pero es otra más, y lo califico así, otra más de nuestros jueces, que los tenemos que asumir porque no tenemos otra posibilidad, porque esto habla referente a las personas que han cometido el delito, pero lo que hay detrás es un partido que se ha favorecido, no solamente provincialmente en la comunidad de Andalucía, sino también a nivel nacional, porque ¿quién va a separar ahora mismo los votos que se han producido en la comunidad de Andalucía con los votos nacionales, cuando era el gran vivero del PSOE, Andalucía, que ha sido un voto cautivo tremendo? Pero vuelvo a repetir, es una sentencia, otra más, que llevamos ya desde la sentencia de Cataluña, posiblemente la sentencia de la inhumación, y ahora mismo esta, que es que estamos con una cantidad de sentencias que están mediatizadas y que nos están distrayendo precisamente del objetivo, porque el objetivo era, en este momento, la compra de votos por el Partido Socialista. Como muy bien decíamos, Susana Díaz, claro que puede ser imputada por prevaricación y por malversación. Evidentemente, sí. El dinero no lo vamos a ver, porque el dinero ya está gastado, como muy bien dicen, hasta en prostitución y en cocaína. Y entonces, claro, pero que esto no nos diluya cuál es el objetivo fundamental, que es Susana Díaz, que dice que se ha leído los 1800 folios. Yo no he tenido la posibilidad de leerme los 1800 folios, pero yo sí sé que perfectísimamente lo que hay detrás es una trama de corrupción política. De todas formas, perdona, hablabas de la jueza Laya, yo lo he escrito, está publicado, el máximo de reconocimiento para una juez que ante todo cumplió con su responsabilidad y con su cargo, que no era otro que investigar una causa, pero que tuvo todas las presiones que se pueden tener, difíciles, con piedras en el camino, y no se plegó precisamente al poder político. Fue una juez independiente que instruyó una causa durante muchos años, que le trajo muchos dolores de cabeza y otros problemas graves de salud, pero que llevó la causa hasta el final. Si se hubiera plegado, esta sentencia hoy no estaría. Entonces rompo una lanza también a favor, en este caso, de una juez, que muchas veces criticamos a los jueces en genérico o la justicia, y no es justo, valga la redundancia, porque tenemos bueno, pues excepcionales jueces que ni más ni menos cumplen con su Sí, pero labor. Es una sentencia descafeinada, ojo. Yo a la sentencia no me he metido porque, bueno, habría que ir en profundidad. Lo que sí vemos son las consecuencias de este agujero, que efectivamente nos va a costar mucho dinero, que por una decisión política, una vez más, que desde mi punto de vista efectivamente es un presunto delito de prevaricación, retirar la acusación en aquel momento, y ahora no tener la posibilidad de recuperar ese dinero. Pero en cuanto al fondo de la sentencia habría que leerla con más calma. Sí, no, está claro que efectivamente ha habido una manipulación también, porque solamente hay que ver que la sentencia no salió en su momento porque decían que había errores informáticos o había problemas informáticos, y no salió antes de las elecciones, y ha salido ahora de manera posterior. Evidentemente también a la jueza Laya tuvo esas presiones que dices. Yo también hago el reconocimiento, me uno en el reconocimiento que has hecho a su labor, pero hubo presiones, y hubo presiones no solo del Partido Socialista, también del Partido Popular, y así lo dijo ella en varias conferencias que ha dado, que es un problema, volvemos otra vez al tema sistémico, ¿no? de este bipartidismo, y que al final no se deja que los jueces funcionen de manera independiente, y al final se la cargaron, ¿no? Entonces, esto sí es un problema también que tenemos, de que no hay separación de poderes. Y bueno, con respecto a Susana Díez, pues bueno, ya qué va a decir. Está clarísimo que ha habido, también estoy de acuerdo con que la sentencia no se ha metido en el tema de la financiación ilegal, y en eso se están agarrando tanto a Susana Díez como Guerra, como Pepe Bono, que también salía diciendo que no se han llevado ni un duro. Entonces, aquí hay un problema de que no hay transparencia con respecto a determinadas cuestiones, y hay una prevaricación clara, pero si seguimos así, que las sentencias no salen porque hay errores informáticos para que no les toquen en las elecciones, y salen una semana después, y así es todo, pues bueno, o se hace una reforma en profundidad del Estado para que haya realmente una separación de poderes, se toma en serio que haya libertad en España y democracia, o si no, vamos a seguir con este tipo de gente que se han pasado 40 años
en Andalucía robando a mansalva. Y gracias a Vox, de hecho, con nuestros 12 diputados hemos conseguido cambiar esos 40 años y ahora se están saliendo determinadas cuestiones de lo que ha sido esos 40 años de socialismo en Andalucía. Pero... De clientelismo. Sí, sí, de clientelismo socialista, sí, efectivamente. Ahora, cuidado que pero en Castilla-La Mancha también lo tenemos, ¿no? Con Pepe Bono y ahora también lo ha habido, ¿no? Y es preocupante, ¿no? Es preocupante el tema de que además se hayan... Porque dice, desde el punto de vista humano, me da mucha pena Chávez y Griñán, pero esos 7.000 parados que han perdido sus ayudas, eso humanamente, porque esa partitocracia que hablábamos antes, solo se mira al ombligo, pero no está pendiente de efectivamente lo que han hecho, 680 millones de euros, que era para gente necesitada, que se lo han gastado en cocaína, en burdeles, en vicios varios, es realmente repugnante. Y eso de que no tiene responsabilidad también, porque ves los medios de comunicación que están eximiendo de responsabilidad a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que desde joven ha estado en la Juventud de Socialistas, que ha estado en un partido que es el responsable de todo esto, ¿no? Él lo quiere utilizar un poco pues para decir, oye, pues mira, ahora yo me salvo con mi nuevo equipo e intento a todos estos que encima me están criticando el pacto con Podemos, les intento echar a ellos toda la responsabilidad de estas cuestiones. No. Esto es una cuestión de todo el Partido Socialista y ya está, ¿no? Ahora, bueno, apuntar y añadir que la sentencia no es firme, la sentencia está recurrida al Supremo. Exactamente. Y veremos a ver, porque en instancia superior, y hablando del Supremo, pues si antes decíamos un poco de estas falta de independencia o de que los políticos también meten ahí las garras, pues vamos a ver en el Supremo. Esperemos que dejen ¿Pero tú una confías sentencia. en el Supremo después de Cataluña? Bueno, ¿De la sentencia de Cataluña? Yo por eso pongo por lo menos el subrayado de que todavía no es firme. Y disculpa, Javier, solo un apunte más. Culpa del Partido Popular, culpa del Partido Socialista, culpa de todos los partidos políticos, pero también no olvidemos que también aquí empresarios y ciudadanos de a pie también hacían un poco por un lado y por otro para aprovecharse de este fondo de reptiles. Es un establishment. Y sindicatos. No te los olvides. Yo tengo un amigo que me dijo que una vez lo entrevistaron en Canal Sur y en las puertas ya le estaban pidiendo dinero de su vida a Canal Sur, que aquello era un escándalo. Con respecto a este tema, a mí me llamaron la atención varias cosas. Una de ellas ya la dijo Ricardo, ¿no? Que es lo de los tiempos. Es decir, qué curioso que haya salido esta sentencia ahora precisamente y no hace un par de semanitas. Tenía que salir la semana anterior a las elecciones y se anunció que se otorgaba unos días más al instructor para que pudiera acabarla. Lógicamente se hizo con voluntad de alejarla después de las elecciones. Igual que con la sentencia del 1 de octubre también, que se ubicó estratégicamente donde menos daño pudiera hacer. O dicho de otra manera, tener conocimiento de que la sentencia iba a salir para adelantar las elecciones. Lo cual quiere decir que la justicia española no es solo los jueces también. Estabais hablando de la jueza Alaya, que ha hecho un buen trabajo, efectivamente, y magnífico. se le aplaude, pero eso no quiere, pero siempre cuando hablamos de la justicia parece que hablamos de los jueces. No, la justicia son los jueces y muchas otras cosas además de los jueces, ¿no? Entonces, claro, no podemos pretender de una justicia que funcione a base de jueces que funcionan como héroes, ¿no? Que son aquí como unos auténticos, no sé, titanes, ¿no? Y la gente además le gusta eso, ver un juez que se está sobreponiendo en contra de un entorno hostil y que está luchando contra el sistema. Eso parece como que a la gente que tiene un poco de telenovelesco, ¿no? Estas historias, ¿no? La justicia no está funcionando en España, a pesar de que haya jueces como Alaya o como otros. Sí, pero Alaya fue sustituida, se le adelantó el ascenso para quitarla rápidamente, la pusieron como sustituta a la juez Núñez Bolaños, que lo primero que hizo fue dividir en un montón de piezas separadas lo que era una gran macrocausa. ¿Por qué hizo tal cosa? Pues porque en el fondo estamos hablando de 680 millones cuando nos vamos a encontrar con 700 y pico millones. Cuando en el fondo estamos hablando... Los cálculos es que entre los ERE y los cursos de formación ascendería a 3.200 millones de euros. Efectivamente, esa puede ser de momento la cifra. Tenemos en esta primera pieza 680 millones. Claro, cuando el fondo... Faltan otras piezas relacionadas con los ERE y los más o menos 2.000 millones que se calcula de los fondos de formación. Y luego estamos hablando de determinadas personas porque estamos diversificando los riesgos, estamos hablando de determinadas personas cuando tendríamos que llegar a la condena del Partido Socialista. Pero bueno, te hemos interrumpido ya con ese asunto. Esto es un debate, ¿no? No, lo que quiero decir es que estáis diciendo el motivo por el cual no va a aparecer el dinero, porque el dinero deja un rastro. Y entonces, en el momento en que aparezca el dinero, se podría empezar a rastrear dónde viene y todavía quedan muchas responsabilidades por depurar.
yo creo en este asunto solamente es el principio, y lo que está haciendo es lo que está diciendo es intentar Claro, crear ciento y pico- compartimentos, diques de contención para ir creando como estabulando el tema en diferentes cajones, ¿no? Y que no caiga una sentencia como la de la Gürtel, que se le condenó al Que al Partido final- Popular. No, el Partido Popular en Gürtel no está condenado, lo que Bueno, a título lucrativo no está condenado, lo que sí implícitamente le conlleva a esto, que es lo mismo que le llevaría al Partido Socialista, que es lo mismo que estáis defendiendo vosotros. que Sí, al pero final el tema de la Gürtel, que resulta que con determinadas actuaciones en Pozuelo y en Majadahonda se considera al Partido Popular partícipe a título lucrativo y se le condena una multa de 240.000, eso se ha utilizado mucho. El Partido Popular condenado por corrupción, pero podría darse exactamente el mismo caso del tema de los seres. Con lo cual vuelvo al tema de por qué se compartimenta en tantas piezas separadas. ¿Ha habido un interés de verdad de desviar la atención, generar muchos responsables variados para no unificar la responsabilidad del Partido Socialista? Desde el punto de vista jurídico no cabe la menor duda. Aquí hay una sentencia pactada y una diversificación de funciones y en este momento de posibles resoluciones que podamos tener para que no lleguemos al último peldaño, que el último peldaño es la financiación ilegal del Partido Socialista, igual que la ha tenido la financiación ilegal del Partido Popular. Están haciendo estallar el caso poco a poco, están detonando el caso con bombas más pequeñitas en vez de una muy grande que pueda hacer más daño. Otra cosa que a mí me llamó la atención es el tratamiento mediático, porque yo, bueno, tú eres periodista, tú seguramente me puedes decir, porque no da la sensación de que esté teniendo, incluso está diciendo que ha sido una temas menores que afectan al Partido Popular, se habla de ello todos los días durante 3 años, pero el tema de los seres, que llevamos varios años de instrucción del tema, ha ido desapareciendo como el Guadiana y reaparecía muy escasamente. Pero tal y como han vendido la prensa, bueno, lo que yo he podido ver, ¿no?, es que era una sentencia durísima, ejemplar. Sí, una ejemplar, cosa, en el mundo sale. Es mínima. Decían que era una cosa como... En cuanto a la malversación, sí, porque son de 4 a 8 años. Inesperadamente dura, vamos. En cuanto a la malversación, sí, porque son 4 a 8 años y le han metido 7 aproximadamente. 7 el que más tiene 7 y 11 meses. Guerrero, otros 2 7, 7, uno 6, que es el caso de y en cuanto a la prevaricación, como conlleva una pena de inhabilitación, pues bueno, pues realmente 15 años, 7, es lo mismo. De todas formas, aquí hay otra cuestión a tener en cuenta. Siempre se ha dicho el aforismo de que justicia lenta no es justicia, y efectivamente es una causa compleja, complicada, pero ¿cuántos años han pasado desde que se empezó la causa? Casi 10 años. 10 años, empezó en 2009. Esto no hay quien lo soporte, no hay quien lo aguante. O sea, a mí que ahora, 10 años después, se inhabilite a cargos públicos que están ya jubilados, que están ya retirados de la política, qué pena les conlleva a ellos, ¿no? Ninguna. O sea, quiero decir que, bueno, más allá de que inhabilitación a no sé cuántos años, pero oiga, si ya estoy retirado. Con lo cual, justicia lenta no es justicia, se ha tardado muchísimo, la causa es verdad que era compleja, pero se han ido poniendo muchas piedras en el camino para, como bien decís, intentar que esto desapareciera así, milagrosamente. Quedarse diluido, ¿no? Sí, hubiera diluido. Y yo creo que en este momento procesal, lo que sí convendría, y lo digo por los partidos políticos que o la gente o los compañeros que nos puedan estar escuchando, lo que sí convendría, que aquí lo hemos apuntado muy bien, es que alguien se volviera a querellar. Claro. Y que intentara, por prevaricación, por malversación o por otros posibles delitos que pudieran salir, el reabrir el caso. Claro. No, indudablemente, o sea, el caso no está cerrado ni mucho menos, entre otras cosas porque hay un montón de piezas separadas que aún se están ventilando. Pero como 150, ¿no? Sí, Tantas, 150. pero ¿cómo es posible atomizar de tal manera una causa? Mira, porque Javier, de eso se esto trataba. Es como, mira, de eso se esto trataba. Es como cuando a nuestro propio despacho llegan causas de consumidores que en vez de unificarse en una sola causa, pues por ejemplo con lo de los controladores aéreos, recuerdo, pues se va haciendo, te dice no, una por una y se va viendo caso por caso. Bueno, ahí todavía tiene un pase, pero esto que se entiende que es una causa que viene de un antecedente de corrupción conjunto y demás, ¿cómo lo separan por 150 causas? Así va a ser imposible ni recuperar el dinero ni que se cierre. Tenemos este otros tema, ejemplos de piezas separadas, como fue el tema de Urdangarín,
que eso evidentemente era lógico, porque Claro. tú estás investigando Claro. y aparece otra Claro. Sí, ramificación, pero dentro de la misma causa, es precisamente lo que incomprensible. jurídicamente se llama Por unidad de economía actuaciones. y economía procesal, O como economía sabemos, procesal, como compañero. muy bien lo sabemos, se llama Claro, unidad de actuaciones. totalmente. Y aquí lo que nos están presentando es una careta atomizada para que de alguna manera esto pues nos vaya un poco se vaya de soslayo para Claro. salvar la cara al Partido Socialista. Sí, Por eso entiendo que pueda ser una sentencia pactada. Que yo evidentemente no tengo la prueba, pero pudiera ser una sentencia pactada. Bueno, pues el que se lleva la peor parte ha sido Griñán, que ha sido el que se va a la cárcel. Es que se Junto tendría con todavía otros que llevar tres. más, los 8 años, se tendría que haber llevado los 8 años de malversación. En fin, ya saben, se trata del mayor caso de corrupción Los que 7 se ha visto jamás en la historia de España. Ha tenido esta primera sentencia, pero faltan otras 150 por lo menos. Es decir, que el goteo va a ser constante y va a durar años. Ante lo cual nosotros les preguntamos, ¿debería responder Susana Díaz como responsable de que no se pueda recuperar el dinero de los ERE? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para plantearles, ¿les parece a ustedes bien que los políticos utilicen a los niños para hacer propaganda? Se lo preguntamos porque eso ha ocurrido en Castilla-La Mancha. Ahora les contamos. ¿Cómo va el pescado? Ya casi está todo controlado. ¿Qué haces? Les he comprado la lotería de Navidad a las niñas. Muy bien. Voy a ver cómo va esto. Isabel y Marcos, Sofía. Oye, ¿y a José no lo pones? Hombre, sí, con ese chico acaba de empezar. Pero tú te estás oyendo. Mira, voy a abrir. Hola. Hola, mami. ¿Qué tal, Ramón? Te he traído vino. ¿Vininchi? Sí, es un vininchi. ¿Qué va pasando? Estaba todo buenísimo. Qué bien. Por cierto, José, ¿tú trabajas en Navidad? No. Pues podías venir a comer el día 25. Claro, vente. Cariño, no le presiones. Igual no puede. Sí puedo. Genial, ¿eh? Vale, gracias. Qué bien. Anda, se me olvidaba. Os he comprado la lotería de Navidad. Qué bien. A ver si este año tenemos suerte. Perdón, es que el otro día les compré un décimo a mis padres y, bueno, me acordé de vosotros. Qué mono. Me gusta mucho el número. Ay, ¿te ayudo? No, no, no. ¿Te imaginas que nos toca? Ojalá. ¿Estás bien? Perfectamente. Isabel, Gracias, papá. llámate. Para mí también. Muchas gracias. No me lo esperaba. Nosotros tampoco. ¿A qué no? Para nada. ¿Abrimos mi vino? Claro que sí. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti.
¿estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a resolver todos tus problemas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y les recordamos la pregunta que les estamos planteando esta noche. Debería responder Susana Díaz como responsable por no permitir que se pueda recuperar el dinero defraudado en los ERES. Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Y otra pregunta que les quiero hacer. ¿Les parece razonable que los representantes públicos utilicen a los niños para hacer proselitismo político? Se lo digo porque el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, el socialista Pablo Bellido, ha utilizado un acto con niños para hacer propaganda política y arremeter contra otro partido. Ayer, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, se celebró en la Cámara Autonómica un pleno infantil para conmemorar la firma de la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño, que se aprobó en 1989 y que ahora cumple 30 años. Ante tal auditorio, el presidente de la Cámara aprovechó para llamar desalmados a los dirigentes de Vox, porque, en su opinión, cuestionan la Convención de los Derechos del Niño al referirse a los MENAs, a los menores no acompañados que entran ilegalmente en nuestro país. Según Bellido, la postura de Vox surge de discursos intolerantes, xenófobos y que son inaceptables y que solo pueden venir de personas desalmadas y sin corazón. Eso es lo que le dijo a los niños. El diputado de Vox por Ciudad Real, Ricardo Chamorro, ha contestado de manera contundente al presidente del Parlamento de Castilla-La Mancha a través de un mensaje en Twitter que dice: estimado Pablo Bellido, los desalmados, sinvergüenzas y golfos sois un PSOE que os gastáis el dinero de los parados en burdeles, mariscadas y vicios varios. Debería daros vergüenza insultar a Vox delante de niños. Nosotros no somos como PP y Ciudadanos que callan a cambio de sueldos. Esto es lo que contestó Ricardo Chamorro. Don Ricardo, cuéntenos. No, ha sido una contestación por lo que he visto que es absolutamente indigno, sobre todo que las opiniones, cada uno puede tener las opiniones, pero que utilice un acto con niños, con niños de 5 colegios de las 5 provincias de Castilla-La Mancha para criticar a un partido político, pues me parece vergonzoso, ¿no? Porque eso demuestra el poco respeto efectivo que él tiene con respecto a los niños, porque hablar de política en un acto en el que simplemente pues hay menores allí y tú firmas tu declaración con respecto a la convención, pero no te metes a hablar de política a unos niños pequeños, ¿no? Entonces, y sobre todo eso se ha dado también en este contexto de la sentencia de los ERES de Andalucía, y evidentemente pues yo le he contestado de esa manera, porque nosotros es verdad que tenemos diferencias con determinadas agendas de Naciones Unidas por las injerencias que puede tener en relación a la soberanía nacional, y de hecho en Murcia rechazamos una declaración en esos términos porque consideramos que dañaba y daba lugar a injerencias en nuestra soberanía, pero no creo que ese contexto, con un montón de niños, sea para meterse con otros dirigentes políticos. Y además, lo que digo al final del tuit en relación al Partido Popular y Ciudadanos es que ellos tampoco deberían haberlo permitido, porque ellos están ahí en las Cortes de Castilla-La Mancha y han llegado a un acuerdo para tener sueldos con el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos, para tener sueldos como parlamentarios autonómicos.
de manera conjunta y parece que no hacen oposición, porque yo creo que ese hecho en sí de que se critique a unos dirigentes, a un partido político, delante de unos niños diciéndoles desalmados, tendría que dar lugar a que estos dos partidos por lo menos pues protestaran, ¿no? La utilización de niños es inaceptable, bien que lo criticamos siempre cuando los separatistas catalanes hacen adoctrinamiento en los niños o utilizan a niños en colegios y en spots que organizan para defender sus ideas separatistas, que es lamentable. Es que cualquier partido político, un político no puede utilizar a un niño para vender ideas políticas, y en un acto institucional como este en las Cortes de Castilla-La Mancha se espera que hablen de democracia, de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, pero que no digan, yo que soy del PSOE soy muy bueno, en cambio los de Vox son muy malos porque, mira, no quieren a los menas ilegales, por ejemplo, ¿no? El otro día hablábamos de la medida que quería poner la ministra en funciones de Educación de, bueno, pues ir eliminando la educación concertada, ¿verdad?, en detrimento, pues, bueno, en favor de los colegios públicos, ¿no? Ya dijimos que, o yo al menos me pronuncié, que todo lo que sea adoctrinar o politizar la educación para mí es un error. Y es un error porque lo que hay que dar es oportunidades, hay que garantizar el derecho a la educación, a la libertad de enseñanza, y eso es lo que hasta ahí tendrían que llegar los políticos. O como bien ha sido este evento, este acto, bueno, pues decir lo que es la Convención de los Derechos del Niño, bien, me parece bien, eso hasta ahí. Ahora, entrar en un debate político, además con insultos cruzados y demás, mire, bastante cansados estamos ya los adultos de ver los circos que se montan todas las veces en el Parlamento y unos contra otros, como para que adoctrinen a nuestros hijos o a los hijos de las familias que en este caso estaban allí representados, ¿no? Con lo cual, un error garrafal desde mi punto de vista. Bueno, yo aquí lo que veo es, volvemos a lo de siempre, el cambiar el objetivo. Yo creo que el adoctrinamiento, que muy bien que en ese tuit me parece extraordinario y estupendo, lo que viene detrás de todo esto es la ideología de género, el hecho de... Y aquí lo que nos explica cuáles son los derechos y deberes de los niños, que habría que explicarles cuál es la ley del menor, a explicarles cuáles son los juzgados de menores, explicar que hay jueces de menores, eso es lo que tendríamos que explicar, para que el niño tuviera conciencia realmente de cuáles son sus derechos y sus deberes. No entrar en disquisiciones porque entramos dentro de los derechos y libertades fundamentales de los padres, que son los que tienen tienen el derecho y el deber de que a sus hijos darles la educación que ellos quieran. No tiene que venir el político de turno, por lo cual me parece extraordinario ese tuit y evidentemente estar en contra de esta ideología de género que nos pretenden ya inculcar desde los niños y este adoctrinamiento político constante que ya intentan desde la más tierna infancia. Yo creo que os han llamado desalmados, es lo más suave que había oído que le hayan llamado a Vox. Yo cuando tenía que dar gracias. Esto es malo, es bueno. Xenófobos, de todo. Era para aplaudir, ¿no? Porque un aplauso ahí. ¿Significará que ya os estáis metiendo en el sistema o que ya os están alucinando? Porque no, esto no sé si es un insulto, es casi un piroquillo, porque es muy suave, ¿eh? Bueno, yo creo que de todas maneras no estábamos nosotros tampoco en esas cortes regionales para poder defendernos, y encima en ese foro con un montón de niños es realmente vergonzoso. Entonces, era una broma. Pero vamos, insultarnos, eso es un poco la línea de lo que estáis diciendo también del tema del adoctrinamiento a los menores. O sea, hablamos de derechos universales del niño, pero luego no queremos respetar la autonomía que tienen los padres para elegir la educación de sus hijos. Queremos acabar con cualquier tipo de educación que no sea lobotomizar a los niños. Entonces esta gente autoritaria y totalitaria lo ven, o sea, es decir, los hechos al final nos dan la razón a los que estamos hablando de que se están llevando a cabo atentados a derechos fundamentales en relación a los menores y a la educación, cuando un señor que es presidente de las Cortes regionales llega y les da un mitin a unos niños pequeños de 5 colegios de Castilla-La Mancha, pues para decir que nosotros somos unos desalmados, unos xenófobos, somos lo peor, y que el mundo ideal en el que ellos creen, pues nosotros tenemos que ser echados fuera del mapa, ¿no? Entonces, claro, antes nos hablabas de cómo llegábamos a un acuerdo también a nivel constitucional con el Partido Socialista. Con este tipo de gente totalitaria no podemos llegar a ningún acuerdo. Lamentable el tema de la utilización política de los niños. Pero cambiamos de asunto. ¿Es posible que un juez impute a un periodista por dar una información de interés público? Se lo pregunto porque el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha acordado la imputación de varios periodistas de El Mundo, El País,
País, ABC, El Confidencial, La Vanguardia, El Español, la cadena SER y Radio Televisión Española por publicar informaciones de interés público sobre el sumario de los miembros de los CDR detenidos y encarcelados por terrorismo por orden de la Audiencia Nacional. El instructor ha citado el próximo día 29 de noviembre a varios periodistas a declarar en calidad de investigados por un delito de revelación de secretos por desvelar datos de interés público sobre los miembros de los CDR que pretendían cometer acciones de carácter terrorista en Cataluña y asaltar el Parlamento el día que el Tribunal Supremo notificase la sentencia del procés, el denominado día D. Estas informaciones fueron publicadas cuando las actuaciones se encontraban bajo secreto de sumario. Es llamativo que se haya imputado a los periodistas cuando su trabajo se encuentra protegido por la Constitución. Nuestra Carta Magna, en su artículo 20, apartado 1D, reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión y especifica que la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de esas libertades. Este artículo lo que viene a decir es que el periodista no comete delito al publicar la información y que además tiene derecho a mantener en secreto la fuente que le ha facilitado esa información. Esa persona, la fuente, sería en todo caso la que incurre en delito al haber filtrado el sumario o haberlo conseguido de manera fraudulenta. Cuando los periodistas se sienten ante el juez y éste les pregunte quién les dio ese sumario, ellos se limitarán a decir que, apelando al artículo 20 de la Constitución, no se lo pueden decir, no pueden revelar quién lo hizo. Jurídicamente es así. Pues así es. Aquí hay dos derechos en colisión. Está, por un lado, hay que preservar cuando estamos en actuaciones bajo secreto de sumario, que efectivamente, bueno, pues de revelarse, pues estaríamos ante un presunto delito de revelación de secretos. Pero en este caso hay que decir que las fuentes que han dado esa noticia, esa información, es primero una información veraz, es una información de carácter público, es una información que, como bien dices, no revela las fuentes y que les ampara la Constitución, por tanto... Bueno, Carlos, en todo caso, ¿por qué no investigan al que ha revelado esa información? Digo, que las fuentes sí, no vamos las van a revelar. ¿Quién ha filtrado ese sumario? Vamos a ver, ustedes saben que todos los sumarios son secretos, todos, absolutamente todos los sumarios son secretos hasta que se abre juicio oral. Que además en ocasiones el juez decreta secreto de sumario, lo hace para que además sea secreto a las partes involucradas, que sí tienen acceso a cualquier sumario, que insisto, son todos secretos. Sin embargo, en este país estamos acostumbrados ya desde los tiempos de Garzón, ¿se acordaron ustedes?, a leer en la portada del País los sumarios, que era lo más secreto del mundo. Aquí el mejor modo de guardar un secreto bonito es publicarlo en un periódico, ¿no? Y así todo el mundo se entera. Entonces yo me pregunto, ¿por qué vamos a imputar al periodista que lo revela si el artículo 20 de la Constitución le otorga ese derecho y no perseguimos al filtrador? Puede estar filtrando el propio juez, cualquiera de las partes involucradas en la causa, un funcionario del juzgado o cualquier persona que intervenga. ¿Por qué jamás se investiga a un filtrador, que es el que habría que contestar? Porque es más fácil matar al mensajero. No, lo que pasa que es que aquí estamos entre el idealismo y la realidad. Sí. El idealismo es que existe una colisión de derechos entre el derecho a la información y el derecho al secreto de sumario, y la realidad la tenemos, como muy bien dice don Javier, que el mismo juez Garzón... juez prevaricador donde los haya. Claro, don Fernando, la realidad es la ley. La ley dice que el periodista puede difundir esto, pero la ley dice que es delito filtrar un sumario secreto. Pues quien lo filtre es el que comete el delito, o quien lo robe. Y lo pero claro, es que muchas veces proviene del mismo juzgado. Pues entonces, es que aquí nos hemos encontrado ¿quién? Como el juez ¿Un funcionario? Pues hay que perseguirle. El propio juez hay que impedírselo. Exactamente, por eso existe esa colisión de derechos. Aquí entramos en que muchas veces, y no, ya trascendiendo un poco al tema de Garzón, podríamos entrar en otros procedimientos que tenemos conocimiento, incluso las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, donde ha sido el propio juzgado. Y no han sido, como decían, que han sido las partes, o incluso la filtración ha llegado del propio juzgado. No os vayáis tan lejos en la presente sentencia del Supremo del 1 de octubre. Bueno, Marchena estuvo muy preocupado porque no supo de dónde había salido esa información. Apuntaba que, bueno, pues que eran muchos los funcionarios y claro, bueno, pues como dices, Javier, habrá que ir en cada caso a quien ha cometido. Ahora, matar al mensajero, al informador, al del periódico para publicar lo que le ha dado el que la ha filtrado, pues yo creo que no es acertado y yo creo que saldrán absueltos en caso de ser investigados. Que otra cosa sería si decidiéramos legislar que está prohibido publicar información obtenida de manera fraudulenta. Exactamente. Pero es que la ley no dice eso. No está prohibido publicar información obtenida de manera fraudulenta. Es más, la Constitución te reserva el derecho a no revelar quién te la ha dado, con lo cual estás protegiendo al que ha cometido el delito. La libertad de expresión que expresa el artículo 20 de la Constitución, es decir,
prohibir publicar, no, para que haya libertad de expresión tú tienes que tener tus fuentes fidedignas o no, eso lo tendrás que interpretar tú a la hora de publicar. Lo que no puedo entender es que les hayan imputado a los periodistas, porque sería el medio, los medios de comunicación y los periodistas. Bueno, vale, pero ellos no han cometido ningún tipo de delito en principio, porque ellos tienen sus fuentes, ¿sabes? Y por lo menos están aparados por el artículo 20. Llame, dirán que claro, es más, yo entiendo que si es contrastable esa información y esa información es veraz, claro, no hay imputación. No hay imputación. No puede haberla. Yo creo que se va a sobreseer. Yo entiendo un sobreseimiento, desde luego, a lo mejor no parcial, sino en el procedimental, si no se llega a una solución de que se compruebe que esa información es real, veraz, y entonces no haya caso. Correcto. Estamos viendo que es la Guardia Civil, ¿no? La que lleva... La que detuvo a los CDRs que estaban fabricando bombas para atentar, claro, es la Guardia Civil, sí. Y acuérdate que esto fue un pinchazo. ¿Os acordáis que fue la Guardia Civil que tomó la iniciativa, que hubo un cabreo por parte del ministro Grande Marlaska, porque la Guardia Civil estaba actuando de espaldas, o sea, que no le había informado, y a lo mejor esto es la revancha, porque a lo mejor la filtración viene del entorno de Grande Marlaska, que lo que quería era pinchar, esto era un Faisan 2. Pues ya lo que nos faltaba, que un ministro del Interior o se salte la ley y cometa el delito de filtrar o dar la orden de que filtren. Pero esto lo hablamos delito, aquí, ¿no? porque de hecho fue porque la Guardia Civil tenía información de que el Partido Socialista estaba medio... colaborando en cierta manera con los catalanes en el tema de los CDRs, que no estaba persiguiéndolos y que podía haberlo hecho, y actuaron por su cuenta. Esto fue la Guardia Civil, y a los pocos días fue cuando se hizo esta operación, que fue lo que pinchó y ahora están yendo a por periodistas para ver si alguien canta. Pero no va a cantar ninguno. Bueno, a lo mejor bajo presión, sí. No, todo periodista sabe que no puede revelar sus fuentes. Claro. Pues es una base fundamental del periodismo. ¿no? Es un código deontológico. Y además está tan claro en la Constitución, pero es que el artículo deja bien claro el derecho a proteger el derecho a la información. Siempre y cuando sea información veraz, estamos comentando. En la colisión de esos dos derechos fundamentales prima el derecho a la información, como bien lo recoge. Pero aquí nos encontramos sobre todo en el terreno jurídico, en que hablando de Marlaska, en que en peores nos hemos visto, porque es que hemos visto desde ministerios cómo se han creado legal. Y esto hace ya nos hemos olvidado, pero es que nos estamos viendo Marchena como de repente se vio su sentencia, que incluso la habían filtrado. O sea, que es que esto lo tenemos todos los días, y cuando tenemos procedimientos que los tenemos en la mano, muchas veces leemos en el periódico cosas que ni siquiera nosotros sabemos que ha ocurrido. O sea, que es que esto ocurre todos los días. Llegan antes a las fuentes antes de que exactamente. Entonces, aquí lo que habría que hacer es coger el toro por los cuernos, hacer alguna condena ejemplar a alguien al que se haya pillado filtrando un sumario que debe ser secreto, que lo esté filtrando, y que la gente vea que eso se castiga y se persigue. Es cierto que es verdad que no recuerdo en toda mi carrera no ha habido profesional ninguno que haya estado... te lo digo yo que he investigado el tema, no hay ni un solo condenado por filtración de un sumario judicial. Es que yo no veo delito ninguno. No conozco, y sí que he conocido muchísimas filtraciones que han llegado a mí, sorpresivamente, pero no he visto condenado efectivamente a ninguno de los que filtró, ¿no? Entonces, ¿por qué seguirá habiendo filtraciones, por lo tanto? No, claro, es que nos encontramos por un lado, que es que yo lo entiendo así, porque aparte de don Javier Algarra, tengo amigos periodistas en diferentes medios, y es que curiosamente cuando publican las cosas son contrastables y veraces. Claro. Es que son contrastables y veraces, con lo cual no hay delito. Con lo cual volvemos a lo siguiente, nos encontramos que por parte de los juzgados, o por parte de las partes, o por parte de quien sea quien, o incluso del mismo gobierno, sí que hay filtraciones. No, y con la prensa porque lo que no se puede asumir a un periodista. No se puede hacer con la prensa es maniatarla. O sea, al final matas al mensajero y censuras la información. Una información libre, una información veraz, un derecho a la información, como estamos diciendo. Tú no puedes amputar eso. Si amputas eso, también te cargas... Privas al ciudadano del derecho a la información. de la democracia, que es la libre información, ¿no?, de prensa. O sea, que eso, yo creo que va a acabar en sobreseimiento. Eso seguro. Pero lo que no van a acabar son las filtraciones. En el mismo momento que se compruebe además la veracidad de los hechos, con lo cual... ¿Esto tiene alguna otra vuelta de tuerca, esta historia? Yo creo que esto es más que nada porque están... A ver, ¿por qué han cogido a estos periodistas y no a otros?
¿Por qué estos en concreto? No sé si me lo puedes decir. No, son 8 grupos. Porque son en principio los que han dado información que emanaba de esos sumarios, me imagino que sin citar a otro medio. Claro. Si yo digo, esto es lo que dice el sumario, según publica el diario El Mundo, estoy citando, y no irán contra mí, irán contra El Mundo. Pero bueno, se supone que estos son los que han publicado de primera mano información de ese Ellos sumario. Están en contacto con el filtrador, supuestamente. Alguien les ha hecho llegar esa información, claro. Claro, entonces entonces ese es el objetivo. Claro, pero insisto, no ellos están agitando el árbol ellos están amparados por ese artículo 20 que les permite guardar la reserva de la fuente que les ha facilitado esa información. Yo no estoy diciendo eso, yo no estoy reduciendo esto a un tema jurídico. Yo no soy jurista, a mí los temas jurídicos a mí no me interesan tanto. Yo creo que están en general sobrevalorados, tanto los abogados como los temas jurídicos. De esa se libra. Yo creo que sí. Entonces, yo estoy intentando ir más a cuál es el quid de la cuestión. Están intentando agitar aquí el asunto a ver si alguien canta, porque la Guardia Civil debe tener sospechas de por dónde están las filtraciones. Seguramente ya lo tienen. Están buscando a alguien que cante. De manera un poco ardua, ¿no? A mí me parece, Yago, muy interesante la vía que tú has apuntado. El gobierno del Partido Socialista, tratando de buscar el apoyo de los separatistas en Cataluña, pretende no hacer demasiado daño a los manifestantes independentistas. Eso pasa por dejar que Torra anime a los CDRs y frene a los Mossos d'Esquadra. El Partido Socialista en el Gobierno Nacional procura hacer lo mismo, pero tiene un cuerpo independiente, la Benemérita, que está trabajando en contra del delito y que va por unos terroristas que estaban a punto de poner bombas en Cataluña y les detiene. Y hacen muy bien los guardias civiles. Y al ministro del Interior le pilla con el paso cambiado y dice, hombre, no me fastidies ahora mi relación con los separatistas. Eso es la pinta que tiene. ¿Estamos hablando de las cloacas del Estado, Javier? Pues yo creo que ni siquiera cloacas, yo creo que el piso primero y el piso segundo. No hay que bajar tan abajo. Ya, claro, es que volvemos a lo de siempre. O sea, existen los derechos, pero existen las cloacas. Porque las cloacas del Estado han intervenido en diversos gobiernos y sobre todo últimamente, y sobre todo cuando está el Partido Socialista, es cuando más cloacas del Estado existen. Vuelvo a repetirlo, desde los tiempos de los GAL hasta ahora, prácticamente. Entonces, claro, al fin y al cabo, la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros, ¿es que están otra vez volviendo las cloacas del Estado, léase Partido Socialista? De todas formas, el periodista, al final, es también un poco como el punch de boxeo, ¿no? Que todos los golpes van a parar al final contra el periodista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final es la voz que quieren controlar también los políticos, la voz libre, la voz de información libre, y por eso hay muchos medios que sobre todo los que no se pliegan a esa falta de independencia de información también, pues les zurran mucho. En este caso yo creo que se les ha ido la mano porque es que han ido a por 8 grupos, ¿no? 8 medios al menos, y bueno, aquí no han medido ni siquiera lo de controlar al independiente, ¿no? Aquí han ido incluso a por los que no sé si serán tan independientes. A mí me parece que quien está detrás es Grande Marlaska. Yo creo que es la persona que está detrás de este asunto. O sea que sí existen las cloacas del Estado del Sol. Yo no las he visto, pero me encantaría verlas, para verificarlo. Esto es como las brujas, que existir existen, lo que pasa que no las vemos. Entonces, claro, si han existido es que existen. No lo sé, cuéntanos tú, ¿te tiene grabado Villarejo? Pues no, yo ya no lo sé. ¿No? ¿No te tiene grabado Villarejo? Pues no eres nadie. No soy nadie. Has estado con Villarejo, pues si has estado con Villarejo te ha grabado fijo. Lo he tenido cerca, lo he tenido muy cerca. Si Villarejo no te tiene grabado con una conversación comprometida en algún cajón, no eres nadie en este país. En un seminario de seguridad jurídica y de tal, y lo he tenido. Seguridad jurídica, ya estás poniéndote galones, ¿eh? Ya no hablo más. Ya no hablo más. Bueno, yo vuelvo al fondo de la cuestión. Me parece mal que se persiga a los periodistas siempre y cuando les ampare la Constitución. Insisto que otra cosa sería que se legislara una prohibición de publicar un material obtenido fraudulentamente, como por ejemplo no se puede utilizar como prueba en un juicio, ¿no? Si un material ha sido obtenido de manera fraudulenta. Una grabación secreta no se puede utilizar o cosas por el estilo. Y puede llegar a una querella posterior, además. Sin embargo, lo que sí es delito, que es cometer esa filtración, es decir, sacar del juzgado ese sumario, que insisto, que es secreto, y fotocopiarlo o pasarlo por email, dárselo a alguien para que lo difunda, de secreto se llama. Eso es un delito, que está contemplado en el Código Penal y en el Código de Enjuiciamiento Criminal, ¿no? En la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En ambos está perfectamente estipulado, además con grandes penas, si es el juez o alguna de las personas de las partes involucradas. Si es alguna de las
las partes es el juez, está grabado además. O sea que eso es lo que en todo caso pues habría eso que... es lo que habría que perseguir, pero insisto, yo no he visto en mi carrera profesional ningún condenado por revelar estos y yo defiendo además la libertad de los periodistas, al resto de los ciudadanos, incluido a nosotros también, el derecho a la información, que tenemos derecho a ella. Correcto, pero yo insisto en el tema de la filtración una vez más, porque eso pone en una inseguridad jurídica al ciudadano. Bueno, claro. Porque estamos hablando de información de interés general. Muy bien, en este caso que hablamos de presuntos terroristas que fabricaban bombas para cometer atentados, es sin lugar a dudas de interés general. Pero si a ti te llaman mañana a un juzgado para declarar como testigo, vas, declaras, el oficial del juzgado te recuerda, esto es secreto, no lo divulgue usted, y cuando sales encuentras en un digital que has estado ahí y lo que has dicho, tú dirás, pero ¿quién pone mi nombre de algo que es secreto? Por tanto, te señala a ti, aunque haya sido solamente como testigo, van a pensar, ¿está usted involucrado en algún caso? Esto lo vemos todos los días. Pero vale, pues insisto, ¿quién está defendiendo la seguridad jurídica del ciudadano ante estas cosas? ¿Nadie? Sí, sí, eso es una quiebra importante del sistema. Es que la seguridad jurídica que tantas veces hablamos o que debería de existir, es que es otro de los grandes problemas que existe en la justicia, porque realmente al que debemos proteger, que es al ciudadano, es el primero que cuántas veces, sobre todo en sumarios de la UDEF, en sumarios, no se ha filtrado ya antes de que haya llegado al juzgado. Mira, Ricardo, decíamos que tú conocías también, ¿no? En el despacho llevamos un tema mediático, un tema de estos de personajes de estos del corazón, ¿no? Cuenta. Deja. No puede por secreto profesional. Filtránoslo, revela tus fuentes, vamos. Secreto profesional. Pero la anécdota y realidad es que cuando nosotros, pues todavía no nos había llegado el atestado, no conocíamos partes del procedimiento y del atestado, pues se estaba publicando en medios de estos amarillos o en el Sálvame o no sé dónde, y bueno, pues lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? ¿Y alguna sospecha de dónde sale esa filtración? Pues sí, Javier, sí teníamos ciertas sospechas. Vale, ¿y? No se hizo nada, no... Pues mal, sí. Date por apercibido, porque teníais que haber hecho algo. Sí, no, pero quiero decirte que aunque se hubiera dicho, no, hicimos un escrito al juzgado, pero ahí quedó. Quiero decir que, claro, si al final no investigan internamente o no quieren llegar más allá, pues eso bajo un cajón queda, ¿sabes? Claro, es que, por ejemplo, ¿y si es el juez el que firma el sumario? ¿Cómo lo juzgas? Porque un juez solo lo puede juzgar un juez. Claro, está por encima. No, podría haber tribunal jueces, público en España. El tribunal público en España. Ahí habría pues mucho que hablar. Que le juzgue otro juez, pero vamos a ver. No, ¿cómo va a juzgar un juez a otro juez? No puede ser. Claro que puede. Tiene que ser un tribunal público. Un juez puede, y por eso nunca ves jueces castigados por prevaricación. Sí, contados con los de una. Pero el problema, Yago, no es ese. No es el problema. No es el de la autoridad que vaya a juzgar al juez. El problema de este tipo de casos es demostrar la comisión del delito. ¿Cómo demuestras que una determinada persona ha filtrado, a no ser que le pilles infragranti, con los papeles en la mano en la fotocopiadora que se los está llevando? Y aunque lo pilles... Y que normalmente, Javier, estos temas no es toma, te lo doy así, no, toma, te lo doy, toma que recibo. Claro. Esto pero normalmente... a no ser que lo pilles infragranti, es muy difícil de demostrar. Aunque lo pilles, pero eso no es justificación para que sea un delito que no se persigue simplemente porque sea difícil de capturar. Nuestras policías están muy especializadas en delitos cada vez más complejos y acaban pillando a los responsables. En delitos informáticos ahora, mira que son difíciles, tenemos unas unidades especializadas y lo consiguen. Gracias a eso se tienen gran cantidad de pederastas, por ejemplo, que utilizan Internet, ¿no? Bueno, pues ya sé que es complicado, pero póngase a trabajar. El hecho de que sea difícil demostrar este delito no es una razón suficiente como para que no se persiga. No, pero aquí lo que sí, y yo vuelvo a apuntar que se persiguen unas cosas sí y otras no, porque yo, por ejemplo, pongo el juez Calamita, Ferrín Calamita, o sea, que es que resulta que con él sí le cae todo el peso de la ley, y el vuestro, el que tenéis en Andalucía, sí, Paco Serrano. Paco Serrano, que yo hablé mucho con él, me interesé mucho sobre el procedimiento, para incluso porque fue separado inmediatamente. Y luego resulta que otros que presumiblemente todos conocemos, y abogados que están en connivencia con jueces, esto nunca les ocurre nada. Y de esto no se habla. Pero claro, de esto sí que hay que hablar, porque resulta que unos sí son tildados, separados de la carrera judicial, incluso llamados al orden, y evidentemente ya cuestionados para el resto de su vida, y a otros, sin embargo, no le pasa nada. Claro, tenemos el caso, como siempre nos dicen ellos, no, es que el juez Garzón hizo muchas.
desde Nécora, que fue una instrucción, que fue una barbaridad de Las instrucción, escuchas hasta ilegales, las escuchas ilegales, a los que, abogados. es que cometió toda la serie de delitos que había. Entonces, pues, claro... por eso está inhabilitado por claro, prevaricación. sí, pero es que tenía que haber sido ya desde el Vale. caso Nécora. Vale, O sea, pero el juez Garzón es un prevaricador. claro, Está pero ellos te condenado ponen como el tal. ejemplo, sí, pero Garzón, sin embargo, y además se equivocan, porque no, es por el franquismo, no es por el franquismo, es por las escuchas Es por las ilegales. escuchas Pero- ilegales. Pero a Paco Serrano y a Ferrer Calamita resulta que a ellos sí. ¿Qué decíais? ¿Qué decíais? Que ahí tiene un caso, ¿no?, con Garzón, que Ah, sí ¿sí? que prevaricó y que está condenado por prevaricación. Efectivamente. No, un juez puede ser sometido a un juicio, claro que sí. Claro que sí. Pero lo que quiero decir es, puede ser, claro, y yo puedo ser rico y por poder sí, pero que la realidad es que para que un juez sea juzgado por prevaricación, tiene que juzgarlo otro juez. Y eso no va a pasar. Igual que no vas ¿Por a encontrar... corporativismo? Porque no vas a encontrar nunca un médico que testifique en contra de otro médico. Búscamelo. Bueno, Yo te aplaudo. Pero es que Hay aquí corporativismo. tenemos un ejemplo en Andalucía, que son los que estoy poniendo, que a mí me duelen, porque eran buenos jueces, porque Fernando Ferrer Calamita era un muy buen juez, tenía absolutamente, y Paco Serrano exactamente igual, simplemente por dictar una resolución donde al niño le permitía un hecho que tenía absolutamente derecho, pero como eso iba contra la ideología en ese momento de género que se estaba imponiendo en ese momento por el Partido Socialista y el clientelismo que existía ahí, con ellos sí que había que caer con todo el peso de la ley, pero sin embargo con los que están filtrando, con los que están conculcando la ley y muchos de los sumarios, contra esos no, y sobre todo contra muchos de los que son jueces y acaban en la política. Pero en resumen, Bueno. un poco es todo que vemos que hay un poder establecido que está influenciando un montón de instituciones en todos sitios. Hemos hablado antes de la sentencia que no salió cuando tenía que salir, antes de las elecciones. Exacto. Estamos hablando del tema de estas resoluciones, cómo se ha tocado el juez Garzón, el tema también de los cortes regionales, hablando de que a los menores, es decir, ellos tienen todo permitido, Sí, pero- hay un poder Pero el tema establecido. del judicial, Ricardo, es especialmente delicado porque todos nosotros estamos sometidos a la justicia. Ya, pero es que está Entonces, la justicia contaminada también. Te quiero tiene que decir, es estar- que todas las instituciones debería estar muy están sometida a un contaminadas, escrutinio es lo que bien quiero grande. decir. En fin, se nos acaba el tiempo, señores. Como saben, esta noche les estábamos preguntando si, en su opinión, debería ofrecer explicaciones Susana Díaz como responsable de que no se pueda recuperar el dinero robado en los ERES. Y a estas horas han contestado que sí, en un 92% debería responder como responsable, que no en un 8%. Los teléfonos, de todos modos, siguen abiertos por si quieren ustedes seguir votando. Y nos despedimos ya, don Ricardo Chamorro. Muchas gracias. Un por placer habernos estar con acompañado. vosotros y con todos los espectadores. Gracias, Fernando Martínez Alma, un día más por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Carlos Lacaci, muchas Un gracias por placer, acompañarnos. Javier, muchas gracias. Y Yago Mejuto, muchas Muchas gracias gracias. también. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. No nos abandonen, sigan con nuestra programación y aquí les esperamos en una próxima edición de Los Intocables.